Bienvenidos a esta sesión, la número 7, donde continuamos la práctica, el estudio de la meditación. Vamos a empezar con los 6 elementos, incluso podemos llamarle los 6 poderes más importantes en la práctica de la meditación, particularmente shamatha. Los hemos mencionado antes, ahora los vamos a ver conjuntamente. Para los que están tomando nota, escucha, contemplación, recolección, vigilancia, después continuidad, perseverancia y finalmente familiarización total. Muy bien. Solo vamos a poder aplicar lo que sabemos. Entonces es muy importante instruirnos, aprender de expertos, de estos grandes yogis que han mantenido la tradición de la meditación, ¿verdad? Y en parte podemos acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento, a esa experiencia acumulada a través de la lectura de los libros. En parte. Pero también tenemos que recibir enseñanzas orales de un maestro contemporáneo. Porque no podemos extraer todo de un libro. No podemos llegar a la conclusión correcta siendo muy estudioso, autodidacta. Porque lo veo muy a menudo. Personas muy sanas, muy buenas, muy inteligentes, muy educadas, que leen mucho, pero llegan a conclusiones un poco extrañas, ¿verdad? Un poco extrañas que no les permite avanzar muy bien. Entonces es muy importante verificar nuestras conclusiones con las enseñanzas orales, incluso hacer preguntas y demás. Entonces tenemos que comprender que la escucha es un arte. Hace poquito di una conferencia que está en línea sobre el arte de la escucha. Es incompleta. Debería ser una serie de charlas y de conferencias. Es difícil escuchar, ¿verdad? Porque tenemos tanto prejuicio. Estamos en parte demasiado seguros de lo que sabemos. Tememos ser, como diríamos, convencido por alguien, que alguien nos lave la cabeza, ¿verdad? Con alguna ideología. Pero no nos damos cuenta que nosotros ya somos dogmáticos, con nuestro propio dogma. Entonces, la solución no es ser, como diríamos, alguien que no quiere estudiar, que no quiere aprender, que no quiere conocer, que no quiere saber. Esa no es, la anarquía no es la solución. Entonces, es un camino delicado. El camino correcto es el camino del medio y siempre es delicado. Porque, por una parte, tenemos que aprender, estudiar, escuchar y llegar a una conclusión, tener una idea de qué va la cosa. Una idea de lo que es el amor, la compasión, la meditación, la relación entre relativo y absoluto, la interdependencia y el karma. Tenemos
que hacer nuestro mejor intento en armar el rompecabezas. Eso está bien, pero nos tenemos que recordar que es nuestro mejor intento, no la verdad. O sea, estamos aproximándonos a la verdad. Estamos teniendo poco a poco una idea cada vez más precisa de la realidad. ¿Captan eso? Eso es muy importante. Para mí fue muy aclaradora la introducción que hizo Shantideva en el capítulo de la sabiduría. Parafraseando, él dijo, lo que hoy conocemos como filosofía es lo que explica un yogi. O sea, dependiendo de la profundidad de la experiencia que logra ese yogi, puede exponer, puede proclamar, puede explicar la realidad con más o menos precisión. Eso es muy interesante porque a plena vista las filosofías parecieran que están compitiendo en un plano horizontal, que han surgido, ¿verdad? Individualmente, algunas veces por razones culturales. Pero no es así, todas están alineadas en una columna, en un plano vertical, y coinciden con su estado de conciencia, con la percepción de la verdad, ¿verdad? Que logran a través de la meditación. ¿Captan esa idea? Entonces todas están hablando de lo mismo, todos están refiriendo a lo mismo, con diferentes expresiones, palabras, términos, y también con diferentes, ¿verdad? Con diferentes niveles de precisión. Entonces, tú considérate uno de esos yogis, considérate uno de esos filósofos que ha mejorado, ¿verdad? Pero aún no tiene acceso a la verdad última, ya la idea absoluta, precisa de la verdad. Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Operamos con los recursos que tenemos, sabiendo que hay mucho más que aprender, sabiendo que hay mucho más que saber. ¿Captan esa idea? No se me ocurre mejor analogía, lo siento, que un app en tu móvil. Entonces ahora tú eres fulanito 2.0 y tienes que pensar que te vas a actualizar y vas a pasar a ser 3.0 y 4.0. No te quedes con 2.0. 2.0 es mejor que 1. 1 tenía muchos errores. La pantalla se quebraba, no funcionaba, muchos errores. Y ahora todo está funcionando bien. Pero cuando hagamos la actualización de 3.0, vas a echar la vista atrás y dirás, oh, ¿cuántos problemas tenía 2.0? ¿Cuántas inconsistencias? ¿Cuántas limitaciones? Entonces quiere decir que tenemos una idea de lo que es el karma, una idea de lo que es el amor, una idea de lo que es la verdad última, una idea de lo que es el camino espiritual, una idea de lo que somos, una idea de lo que es iluminación, Buda, ¿verdad? Perfecto, bueno, excelente. Eso nos ayuda. Ojalá, ¿verdad? En poco tiempo, en pocos años, tengamos una idea tan superior a la actual que casi no la puedes comparar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lugar en nosotros para que eso ocurra, esas actualizaciones. Y una manera dura de expresarlo, algunas veces estoy tentado a hacer una expresión dura si te obliga a cuestionar. Una manera dura es algo tiene que morir en ti para que algo pueda nacer, ¿verdad? Entonces, por una parte es lindo esta analogía, me voy a actualizar, ¿verdad?
voy a seguir siendo yo, simplemente un retoque, ¿verdad? Un ajuste, un refinamiento. O peor, yo estoy perfecto, necesito un complemento, un plus, ¿verdad? Pero cambio quiere decir muerte y nacimiento. Quiere decir que algo que fue útil, que fue beneficioso, ¿verdad? Una costumbre, una actitud, una idea, ahora tiene que dejar lugar a otra que sea mejor, que sea más beneficiosa. Entonces, como dije hace poquito, cuando escuchas enseñanzas, no busques confirmación, ¿verdad? Busca errores. Inicialmente tu error va a estar en el error del maestro. Este maestro está diciendo algo muy exagerado. Es contradictorio. No es para tanto. Entonces, después enfócate en esas aparentes inconsistencias, contradicciones, exageraciones, errores y toléralas. Contémplalas, reflexiónalas y vas a ver que a lo mejor es 3.0. Es una actualización, ¿verdad? El que estaba erróneo era el programa antiguo, el dogma antiguo. ¿Captan esa idea? Entonces quiere decir que lo podemos ver como una rampa, una escala, un espectro, una gama. Vamos mejorando nuestra idea, nuestra comprensión de compasión. O podemos ser más dramáticos y decir, muere esta idea de amor y compasión para dar un salto y mejorarla. Entonces escucha con humildad, escucha con apertura y enfócate en cambios, en mejoras, en correcciones. Y después el segundo punto, la contemplación. Tentado a hacer un curso solo de contemplación, muy necesario, pero creo que se van a aburrir mucho. No es tan romántico como aparente. Básicamente quiere decir, lo voy a decir de una manera un poquito más interesante, es verdad que hay mejores maneras de hacer las cosas allá afuera en la vida. Y hay mejores maneras de reflexionar y contemplar. Y aprendiendo esas técnicas de otro, podemos tener instrumentos, herramientas para hacer descubrimientos, ¿verdad? Eso, innegable. Pero no hay nada que pueda reemplazar el interés, las ganas. Incluso, tanto es así que si realmente estamos interesados en hacer descubrimientos, en aprender el Dharma, eso compensa por todas las deficiencias, por todo lo que carecemos. Incluso falta de inteligencia, falta de conocimiento, vas a dar con la respuesta. Vas a hacer ese descubrimiento si realmente hay entusiasmo, si realmente hay voluntad, si realmente hay interés. Por eso los lamas tibetanos no enseñan sobre la contemplación, reflexión, enseñan cómo interesarnos, cómo desarrollar interés. Principalmente reflexiona sobre la muerte. Te queda poco tiempo, ponte las pilas, ¿verdad? Y si hacemos las dos cosas, mejor que mejor. Entonces, aquí, cuando adquirimos información a través de la lectura y la escucha, procesamos esa información,
armamos ese rompecabezas, encontramos la verdad y ahí recién podemos familiarizarnos con esa verdad. Podemos meditar en ese estado espiritual, ¿verdad? Y luego vienen las dos herramientas, los dos aspectos de la atención que empleamos en la meditación, recolección y vigilancia. Y uno de mis maestros me dijo, si te olvidas de todo lo demás, todos los sutras, todos los comentarios clásicos, todas las instrucciones orales, técnicas meditativas, filosofía, mantras y demás, y solo te acuerdas de dos cosas, tienes el trabajo más de 90% hecho. Son estas dos cosas, recolección y vigilancia. Porque nuestro problema principal es que no solemos estar presentes. Nuestra mejor versión no suele ser accesible. Toda nuestra sabiduría, sentido común, buena disposición, no suelen estar accesibles para nosotros por falta de recolección y vigilancia, ¿verdad? Entonces generamos principalmente karma neutral, ¿verdad? Entonces es tan importante no solo para la práctica de shamatha, sino para desarrollarnos en el camino, tener estas dos cualidades. Tenemos que activarlas en el día a día, en nuestra vida diaria. Recolección se activa eligiendo algo puro y sano. Elegir momentos del día en donde a propósito piensas en algo positivo. A propósito te enfocas en algo positivo. A propósito sientes algo positivo, ¿verdad? Y te sostienes ahí, ¿verdad? Y luego vigilancia es el aspecto de atención que cuida de nosotros, que investiga cómo está nuestra mente, cómo está nuestra actitud, ¿verdad? Con qué nos estamos relacionando, cómo nos estamos relacionando, qué nos está motivando. Y nos permite hacer correcciones y no estar a la deriva, ¿verdad? Tan importante. No hay manera de exagerar la importancia de la recolección y vigilancia. El quinto es perseverancia. Si tuviéramos que decir qué garantiza el éxito, es perseverancia. Muchas cosas pueden contribuir, pero si falta este ingrediente, el proyecto se colapsa. No vamos a ser exitosos a nivel laboral, personal, artístico, música. Todo depende de la perseverancia. Porque todo es cultivar. Todo es un proceso gradual de transformación. Y habíamos dicho que la perseverancia viene de muchas cosas, nuestra confianza, nuestra entrega, compromisos, pero principalmente de nuestra autoestima, ¿verdad? Y el último es la familiarización completa. La familiarización completa. Os voy a dar una explicación muy valiosa. Es valiosa porque no es mía. En realidad, en la medida que yo comparto algo valioso, yo estoy ausente, ¿verdad? Simplemente portavoz. Esto es una instrucción oral de Chogyam Trungpa Rinpoche, que viene de la tradición Tsarpa de la escuela Sakya, para comprender cómo relacionarnos con estados espirituales. ¿Qué realmente quiere decir? Usamos la palabra experiencia. Tuve una experiencia del amor.
tuve una experiencia no conceptual, ¿verdad? Entonces ahora vamos a, como disminuir, desmenuzar, tratar de ver en más detalle, con más precisión, qué quiere decir experiencia. Hay niveles de experiencia. ¿En qué sentido experimentamos? ¿Verdad? Entonces, nuestro primer contacto con un estado espiritual lo vamos a llamar experiencia. Quiere decir que hay un aspecto subjetivo que está vivenciando un estado. Pero si realmente lo analizamos y si realmente avanzamos en el camino, nos damos cuenta que no estamos teniendo acceso directo al estado. Estamos experimentando los síntomas de ese estado. Los síntomas de ese estado. Por ejemplo, algo que tocamos en este curso, si estamos en silencio, ¿verdad?, podemos experimentar ese silencio cuando estamos solitos, en la oscuridad, no hay ruido. Podemos experimentar el hecho de estar solos como soledad. El hecho de estar solos con nosotros mismos no implica la experiencia de soledad. ¿Captan esa idea? ¿Qué quiere decir? Que el estado de estar solo en silencio lo percibe, se relaciona el egocentrismo y percibe la aureola, la membrana de ese silencio como soledad. ¿Captan esa idea? El hecho de estar tranquilos, podemos tener la experiencia de aburrimiento. Pero eso es el egocentrismo relacionándose con un síntoma, la membrana de ese estado. ¿Captan esa idea? Por ejemplo, el amor bondadoso, nuestra primera experiencia en amor bondadoso, puede ser sentir calor en el cuerpo. Puede sentirse como apertura, como ternura. Esa es la experiencia del amor bondadoso. Pero ese no es el estado de amor bondadoso. Es lo que experimenta el sujeto, el egocentrismo, que es el síntoma, es lo que envuelve, como si tuviera una capa, una membrana protectora. Entonces, de la perspectiva del egocentrismo, no tenemos acceso al estado. Tenemos acceso a los síntomas que provoca. Es como si el egocentrismo tiene sensores y a través de esos sensores capta a su modo, a su manera, el estado, los síntomas de ese estado. ¿Captan la idea? Entonces, ¿qué nos lleva a penetrar esa membrana? A penetrar el estado, a vivenciarlo desde dentro sin referencia egocéntrica, más allá de los síntomas. Necesitamos suficiente equilibrio, shamatha. Necesitamos suficiente mérito, en este caso vamos a usar compasión, y necesitamos suficiente apertura cognitiva, ¿no? Sabiduría. Entonces, si logramos penetrar esa membrana, si no se activa el egocentrismo, y pensé, me siento esto, siento lo otro, me parece esto, ¿verdad? Y simplemente dejamos como que nuestra conciencia
se derrita dentro de ese estado. A eso le vamos a llamar reconocimiento, que quiere decir una vivencia que reconoce el estado en sí, no cómo se siente, no cómo le parece al egocentrismo, no los síntomas, sino reconoce el estado en sí. Reconoce el estado de paciencia, reconoce el estado de compasión, reconoce el estado de la no conceptualidad o no dualidad. Y luego, una vez que reconoces el estado, tienes la llave. Puedes regresar. ¿Qué quiere decir? Que una vez que has vivenciado desde dentro ese estado espiritual, cuando tengas una experiencia meditativa, no te vas a dejar impresionar por los síntomas. Vas a dejarte fundir, desaparecer, introducirte en ese estado. Al principio es difícil porque solo nos relacionamos a través de síntomas, o sea, de la perspectiva de la referencia del egocentrismo. Ahora, todo lo que estoy diciendo es como describir cómo andar a caballo o cómo andar en bicicleta. ¿No? Puedo decir, te montas en la bicicleta y cuando sientes que se inclina todo hacia la derecha, tú inclínate hacia el otro lado para compensar. Eso es andar en bicicleta, ¿verdad? Oh, muchas gracias. Ahora estoy listo para bajar la cuesta, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algo que es experiencial, ¿verdad? Pero son pistas muy valiosas que te pueden ahorrar décadas de frustración. Entonces, una vez que hay reconocimiento, mucha más facilidad de recuperar ese estado, de tener acceso. Y de ahí el camino consiste en estabilizar ese estado. Esa es la tercera fase. Le llamamos estabilización, ¿verdad? Y cuando esa estabilización es completa, cuando tenemos acceso voluntario y podemos permanecer en ese estado voluntariamente, eso nos lleva a la familiarización completa. Y para eso podemos usar la palabra realización. Hemos realizado esa cualidad espiritual, ese estado espiritual. ¿Captan esa idea? Entonces dividimos experiencia de un estado espiritual en 4. La primera casi no cualifica, porque solo estamos vivenciando de afuera sus síntomas, en referencia a cómo nos sentimos, a los pareceres del egocentrismo. Entonces, acceso al camino espiritual son los siguientes 3. Reconocimiento es simplemente darte cuenta. Y aquí no es un darte cuenta conceptual, es un ajá. Es un encuentro directo y intuitivo, ¿verdad? Y después hay un proceso de estabilización y la perfección es realización o familiarización total, completa. Eso es lo que buscamos, a eso es lo que apuntamos en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, no es suficiente tener experiencias. Incluso si no procesas bien la experiencia, te aleja más del estado espiritual. Es como te inmuniza para no poder reconocerlo en el futuro. Si te maravilla demasiado los síntomas. Muy bien. Demasiada información, creo. Pasamos al próximo tema, que creo que es muy importante para darnos una idea. Las 5 experiencias en shamatha. Aquí con experiencias queremos decir los 5 niveles
¿Cómo vamos a vivenciar 5 niveles de desarrollo en shamatha? ¿Cómo vamos a vivenciar, reconocer 5 niveles de desarrollo en shamatha? El primero, curiosamente, tiene el nombre de cascada. Usamos la analogía del agua para todos. El primero es cascada. Y este es el más importante, comprender porque es antiintuitivo. Si nuestra meditación en shamatha funciona, vamos a tener más pensamientos y distracciones. A tal punto que parece una cascada, un torrente de agua cayendo por un precipicio, ¿verdad? Bebiendo la manguera de un bombero. Y muchas personas se dicen, creo que me estoy volviendo loco. Estoy meditando, ya llevo unas semanas, pero ahora tengo una sinfonía en mi cabeza. Ya no es una guitarra de costado, es una gran sinfonía. Mariachis por un lado, flamenco por el otro. Es muy raro. Y eso es buena noticia. No son pensamientos nuevos. El volumen, la cantidad no es nueva. Ya estábamos operando a ese nivel, solo que eso estaba debajo de la superficie. Entonces, lo que ha hecho la práctica de shamatha es mover la línea que divide consciente de inconsciente, ¿verdad? Y ahora puedes detectar, tu radar de la conciencia detecta las corrientes que antes eran submarinas, o sea, estaban debajo de la superficie. Y eso es buena noticia. Saber que somos tan inconsistentes, caóticos, locos, 1000 conversaciones a las veces, eso es fantástico. Eso es avance. Bueno. Pero la sorpresa asusta un poco, ¿verdad? Tanto ruido, tantas conversaciones, tantas cosas. Pero si continuamos con el entrenamiento, ¿verdad?, entonces vamos mejorando poquito a poquito, ¿verdad? El segundo es un torrente corriendo por un desfiladero. Esto quiere decir que ese río de ideas, de conversación, de comentarios se interrumpe momentáneamente. Eso es un gran logro. De repente estás meditando y se acaba el agua. Alguien cierra la llave maestra y hay silencio, libre de conceptos. De repente alguien la prende otra vez. Ese es el segundo logro, ¿verdad? Donde tenemos momentos esporádicos de quietud, equilibrio en nuestra mente. El tercero es, esos momentos se extienden más. Se extienden más. Hay más silencio que ruido. Hay momentos de quietud en donde no hay como ideación. Y el cuarto es un lago con olas. Quiere decir que hay principalmente equilibrio, principalmente shamatha. Estás atendiendo el objeto meditativo y de vez en cuando surge una ola, un pensamiento, y se enreda con un segundo pensamiento. Y después otra vez al lago plácido. Y el último es un lago sin olas. Quietud perfecta, shamatha perfecta, ¿verdad? La mente ahora está completamente a tu disposición. Se torna servicial. Algunas veces se usa esa palabra. La preferida es flexible. La mente es flexible. Pero flexible quiere decir servicial. En el sentido, flexible quiere decir que
la mente se presta para emplearla a tu parecer, como tú quieras dedicarla, pensar en esto. No tiene su programa, no tiene sus pareceres propios. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Por ejemplo, el ejemplo que doy es, algunas veces estamos sentados en un escritorio y nuestra rodilla empieza a temblar, o nuestro dedo en la mesa, ¿verdad?, empieza a temblar, o nuestro párpado empieza a temblar, ¿verdad? Quiere decir que nosotros hemos sentado nuestro cuerpo, siéntate, sentamos nuestro cuerpo, pero el cuerpo tiene otra idea, otro parecer, ¿verdad? Tiene una energía, una inquietud que está buscando outlet, que está buscando salida. Y la mente también. Tú le puedes decir a la mente, siéntate. Y la mente empieza a temblar. Tiene como un tic nervioso, ¿verdad? Y está buscando salida. A ver, dame algo interesante, si no me invento algo, ¿verdad? Entonces, en la perfección de shamatha, la mente no tiene ese tic nervioso, no tiene ese nerviosismo, esa inquietud, está completamente a gusto en donde la sitúes, en donde la pongas. Y es más, el cuerpo y la mente entran en armonía, se sincronizan completamente. Hoy la mente afecta al cuerpo, ¿verdad? Hay muchas enfermedades con origen psicosomático y el cuerpo afecta a la mente simultáneamente. Entonces, cuando logramos shamatha es una conexión muy directa. Se crea una armonía muy perfecta entre cuerpo y mente. A lo mejor eso es suficiente ahora, ¿verdad?, para animarnos a meditar, sabiendo que si lo hacemos bien, inicialmente vamos a pensar que estamos empeorando, porque vamos a descubrir más caos en nuestra mente, más pensamientos, más inconsistencias. Pero si persistimos en el intento, poco a poco esas olas, esas aguas se van aquietando, esas conversaciones se van silenciando. Y una manera de explicarlo es el proceso de depuración. Esto les puede ayudar. Si algunos de ustedes ha hecho un ayuno por 3 o 4 días, seguramente han notado que el cuerpo, cuando dejamos de alimentarlo, aprovecha para depurarse, para eliminar toxinas. A través del sudor, de la orina, respiración, de todas las maneras que pueda, empieza a sanarse, ¿verdad?, a destruir las células dañinas y eliminar toxinas. Y eso es un tanto incómodo, dependiendo lo tóxico que estés, ¿verdad? Si hay muchos metales pesados, si comes mucha comida procesada, salchichas, chorizos, ¿verdad?, embutidos. Pobres embutidos, qué desastre, ¿no? Entonces, mínimamente hay que dejar los cigarros y embutidos. A lo mejor la próxima retiro que hago, esa es el requisito para inscribirse. Vamos a hacer un examen de sangre. Me voy a quedar solo. No, pues, muchos de ustedes tienen una dieta muy, muy sana que debe mejorar. Se come bastante mal. Hay mucha comida chatarra, hay mucha obesidad, hay mucha, como diríamos, problemas con diabetes. Hay una epidemia de diabetes. Entonces, no hay que decidir con nuestra lengua,
¿verdad? Ahí hay que ver la comida no como entretenimiento, sino como nutrición. Entonces, después de ese sermón, regresamos al tema principal. Entonces, de la misma manera, cuando la meditación de shamatha es un ayuno mental, cuando dejamos de consumir información y percepciones, la mente aprovecha para depurar contenido basura, toxinas mentales. Algunas antiguas, que ya ni te recuerdas, ¿verdad? Pero desde dentro te carcomen, ¿verdad? Son corrosivas. Cuando te despiertas de mal humor y no hay razón, esa es la razón, ¿verdad? Una memoria de tu adolescencia, un trauma que no has procesado completamente. Entonces, cuando shamatha primero mueve esta línea, extiende el horizonte de nuestra conciencia, tenemos acceso a lo que antes pasaba por debajo del radar, y a la vez alinean los canales energéticos, pudiendo soltar las toxinas que están bloqueadas, las toxinas energéticas que están incrustadas o enredadas en esos canales. Y nosotros lo percibimos como un recuerdo. Muchas veces un recuerdo amargo, pero algunas veces maravilloso, ¿verdad? Lo que quiere decir es que pasó algo en nuestra vida. Tuvimos una experiencia que no tuvo fin, que no fue completamente procesada. Tuvimos una reacción egocéntrica y eso quedó encajado dentro de nuestro subconsciente, ¿verdad? Y tiene su carga energética, depende la intensidad de la emoción con la que reaccionamos. Si la reacción fue leve, entonces una vivencia o dos ya disipa, ya purifica, ya libera esa toxina de nuestro sistema. Pero si la carga es grande, ¿verdad? Si reaccionamos de una forma severa, ¿verdad? Entonces va a surgir varias veces, ¿verdad? Ideas, memorias, una conversación antigua. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente no interrumpir ese proceso de detoxificación. No agregues leña a ese fuego, deja que se consuma. Tiene su combustible, ¿verdad? Deja que se consuma por sí solo. Entonces, mantienes tu atención en el objeto de shamatha y aquí, a la periferia, hay un fuego. Hay un pequeño, ¿cómo se dice? ¿Hoguera? Hoguera. Y simplemente dejas que te ilumine, que te dé un poco de calor, qué interesante, lo ves, pero no juzgues, ¿verdad? No condenes, no te maravilles, no elabores. Debería haber hecho. No. Simplemente obsérvalo de reflejo. Atiende tu objeto meditativo y se va liberando esa energía. Después de la meditación, cuando acabes, después de la dedicación, 1 hora, 2 más tarde, puedes evaluar, ahora con la madurez que tienes, lo que ha pasado, la vivencia, cómo afectó a los demás y tal, pero sin carga emocional. Ese momento es muy importante de no apegarse. Entonces, eso nos ayuda a entender que poquito a poquito el oleaje se va aquietando, ¿verdad? Si nosotros tenemos perseverancia y insistimos. Muy bien. Y vamos a llegar a un techo. Nuestra práctica
Shamatha tiene techo, tiene un límite. Nuestro potencial es infinito, pero la práctica de shamatha va a tener un límite porque vamos a agregar nueva basura, ¿verdad? Si no tenemos una vida muy pura, muy simple, con pocas actividades, entonces va a llegar un límite. Y de ahí la práctica diaria mantiene ese nivel de atención, ese nivel de lucidez. Y si quieres más, pórtate mejor. Si quieres más, come menos basura. Si quieres más, ama más. Si quieres más, desarrolla renuncia. Si quieres más, sé generoso. Si quieres más, sé más... O sea, ahí entra todo el proyecto espiritual. Muy bien. Entonces, para concluir, podemos ver, para que tengáis una idea del progreso no solo a nivel de vivencia, sino de objetos meditativos. Entonces, los objetos que empleamos en meditación para entrenar nuestra mente pueden ser sensoriales, ¿verdad? Táctiles, visuales, auditivos. Sabores y olores fluctúan demasiado, no es bueno para shamatha. Y también podemos emplear un sonido de un tren, pero también podemos emplear un objeto mental, algo que visualizamos. Podemos visualizar una flor. Primero entrenarnos a verla. Eso es una práctica muy popular en la tradición Sakya. Se usa principalmente una flor azul de 4 pétalos, que ayuda a que la vista descanse. Y luego de visualizarla por un tiempo y para pasar la etapa más burda de shamatha, después pasas a mentalizar. Mentalizar es mejor que visualizar porque para algunas personas implica ver con la mente. Mentalizamos esa flor y nos enfocamos. Se convierte en nuestro objeto meditativo. Y una imagen del Buda es muy poderosa porque independiente a nuestra cultura representa armonía. Está basada en geometría sagrada y la simbología y los atributos nos afectan de muchas maneras. Es una gran bendición. Y luego, el último objeto es la mente en sí. No el contenido de la mente, sino la cognición en sí. Ese va a ser nuestro último enfoque meditativo. La cruda y pura cognición. Nos falta mejor palabra. No existe en nuestro vocabulario una palabra para representar el aspecto más natural de la mente en sí. Entonces, los más recomendados es la imagen de un Buda mental o una flor de 4 pétalos o la respiración que les estuve enseñando en este curso. Es muy, muy útil. Y la relación inicialmente sensorial, después nos relacionamos con el objeto mental a través de un concepto, de una abstracción, y después pasamos a una conciencia no conceptual, ¿verdad? En donde estamos vivenciando mentalmente sin un icono, sin una representación, ¿verdad? Y finalmente un estado no dual, una relación no dual, en donde se evapora poco a poco la noción de meditador, meditación y objeto meditativo. Todo eso se funde en una cruda vivencia. Entonces, de esa manera vamos a ir progresando poquito a poquito. Ahora pasamos
a atender alguna duda y pregunta. Mi pregunta es relacionada con los estados aflictivos y estos antídotos de los que se hablaban. Primero, porque muchas veces creo que estos estados aflictivos ni siquiera los identificamos hasta después de que pasaron, ¿no? Me ha pasado que con la práctica he podido darme cuenta de algunos estados aflictivos cuando los estoy viviendo, cuando los estoy sintiendo en ese momento, y puedo tratar de hacer algo al respecto. No siempre. Muchas veces me doy cuenta después de que pasan, y la pregunta es, ¿también los podríamos anticipar? ¿También? ¿Y qué hacer? Muy bien, muchas gracias, muy buena pregunta. Y es tal como tú comentas. En la medida que no estamos entrenados y no tenemos los recursos, vemos las secuelas de los estados aflictivos, ¿verdad? El humo que sale de la casa que se ha incendiado. Y después podemos reconocer el incendio en sí, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos molestos, enojados, estamos tan preocupados de ese problema que realmente no estamos atendiendo al fuego, ¿verdad? Y la ira es más fácil de detectar porque la somatizamos, nos hace sentir mal. El deseo viene debajo del radar, hay una sensación agradable, entonces no te das cuenta. Y la analogía que usan los maestros es una marea. Cuando vas a la playa y incluso si no estás nadando, si estás de pie, pero estás dando botecitos para pasar debajo, por encima de la ola, y estás ahí no mucho tiempo, 10, 15 minutos, de repente echas la vista para la orilla, a ver en dónde tienes la sombrilla, tu toalla, dónde están tus amigos, y ya quedaron a 100 metros. Pues sin darte cuenta, ¿verdad? El agua, la corriente, la marea te fue desplazando, ¿verdad? Entonces esa es una buena analogía. Sin darnos cuenta, el deseo nos arropa y nos arrastra. Entonces, en la medida que desarrollamos mindfulness, recolección y introspección, vigilancia, en esa medida vamos a detectar mejor el estado aflictivo. No sus consecuencias, sino el estado en sí, y después vamos a detectar cuándo empiezan las cosquillas, esa inquietud, ese malestar que busca un referente, que busca a alguien con quien estar enojado, ¿verdad? Y hay muchas fases del inicio, cuando empieza a haber calorcito, cuando empieza a haber chispas, ¿verdad? Lo empezamos a detectar y ahí podemos hacer algo. Cuando están las llamas a 4 metros, muy difícil, hasta los bomberos dicen, oh, vamos a hacer un asado aquí. Entonces es muy importante tener esas herramientas desarrolladas, activas, presentes, disponibles, que nos permiten ver el inicio del incendio. Y ahí podemos introducir un antídoto, cambiar de parecer. Y hay diferentes maneras de hacerlo, de lidiar con los estados aflictivos. Lo que mencioné en las lecciones anteriores es otra cosa, hacer una reflexión, una meditación para neutralizar, ¿verdad? Y dependiendo nuestro nivel de sabiduría podemos transmutar ese estado.
y convertir, por ejemplo, el deseo en compasión por los demás, ¿verdad? Es muy, muy poderoso. Y con la sabiduría podemos incluso ver directamente la aflicción en sí, sin el referente, sin la historia, sin los argumentos. Apoyándome en lo que acabo de decir de los 4 niveles de la experiencia, entonces pasamos al segundo, ¿verdad? Reconocemos la ira en sí, ¿verdad? Esa energía. Y cuando la ves crudamente, sin su disfraz, que quiere decir sin los argumentos referentes e historias, se desaparece, no se sostiene. Si vives plenamente el presente de un estado aflictivo, se evapora, porque no tiene que lo sostenga, que lo alimente. Entonces lo que sostiene el estado aflictivo es el referente. El deseo tiene un referente. Tienes deseo por algo. Estás enojado con algo. Estás envidioso de alguien, ¿verdad? Entonces, ese alguien no existe en el presente. El presente conceptual, pero no el presente vivencial, meditativo. Entonces, si sueltas ese referente, se agota ese estado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Venerable Lama, por sus enseñanzas. Y nos vemos el próximo sábado para continuar profundizando y explorando en este camino, el camino de la meditación. Buena semana a todos, buena práctica.